En este video construimos un circuito muy simple y fácil de realizar que nos permitirá abrir una cerradura eléctrica a través de un aplauso o un clap. Además, le daremos un uso adicional con una lámpara LED controlada al compás de la voz. Hola, hola, sí, probando, hola, sí. Veremos todos los detalles del análisis técnico paso a paso y las pruebas funcionales. Así que, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Los saluda Humberto Higinio desde Lima, Perú. Hace unas semanas, unos suscriptores me comentaron de por qué no hacía circuitos electrónicos a través del control de un aplauso. En este caso, por qué no hacía una cerradura electrónica que se pueda controlar a través de un aplauso o a través de un clap, ¿no? A través de una palmada. La verdad que la idea me pareció interesante, es algo que también ya lo había pensado hace mucho tiempo. Es más, en internet, en YouTube existen cientos de circuitos muy parecidos al que voy a hacer el día de hoy. Entonces me puse a investigar al respecto y encontré un circuito. Algo importante tener en cuenta: el circuito no es de mi propiedad, lo encontré navegando en diversos foros que tengo, a los cuales estoy suscrito. Y me pareció interesante porque maneja dos fuentes y los voltajes no están conectados entre sí en un punto común. Es decir, los voltajes que se aplican a este circuito son manejados a través de dos fuentes de energía, una de 9 y otra de 12 voltios, pero no existe un punto común, ya sea para la Tierra o para el polo positivo de ambas fuentes. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, decidí hacer este video, y para este proyecto vamos a usar esta cerradura eléctrica, una cerradura que internamente trabaja con 12 voltios. Acá podemos ver los dos cables, el cable rojo para el más positivo de los 12 voltios y el cable negro el negativo. Como sabrán, una cerradura de este tipo eléctrica es una cerradura muy sencilla. Internamente maneja una pequeña bobina o un solenoide que, a la hora que se le aplica el voltaje, lo que hace es retraer un magneto, es decir, retrae el magneto por inducción, por el campo magnético que genera, retrae el magneto, y cuando se deja de aplicar el voltaje, lo abre. Retrae y lo libera. Retrae y lo libera cada vez que aplicamos el voltaje. Es básicamente un principio de funcionamiento electromagnético muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a usar esta pequeña cerradura de 12 voltios, y algo importante tener en cuenta es el manejo de la corriente. Vamos a ver cuánta corriente consume esta pequeña bobina para tenerlo en cuenta cuando hagamos el análisis. Vamos a aplicar aquí los 12 voltios, está ya configurado para 12 voltios, y vamos a ver cada vez que yo aplico se retrae el pin del cerrojo de la cerradura hacia adentro, libero, ahí está. Ahí pueden ver que hay un promedio de 665, más o menos 160 más o menos miliamperios, o sea, un poco más de medio amperio. Es regular la cantidad de corriente que consume. Ahí están viendo. Entonces, para esto necesitamos obviamente una etapa preamplificadora o una etapa amplificadora. Eso es por un lado. Vamos a manejarlo de esa manera con el proyecto que voy a diagramar luego a mano alzada. Ese es por un lado. Y para el clap, para poder sensar el sonido, vamos a usar obviamente un pequeño micrófono, este micrófono Dielect, que está basado en un condensador. La verdad que es un micrófono altamente usado en los proyectos electrónicos, un micrófono muy barato. Como sabrán, los micrófonos tienen el principio de funcionamiento, tienen una pequeña membrana internamente que cada vez que nosotros hablamos, esas ondas audibles u ondas sonoras, también llamadas ondas mecánicas del sonido generado por la voz, lo que va a hacer es va a incidir sobre la superficie de un diafragma internamente que tiene, una pequeña lámina, y ese diafragma lo que va a hacer es vibrar y autoinducir corriente. Es decir, este dispositivo es un transductor. Un dispositivo transductor es aquel que convierte un tipo de energía en otra, y en este caso va a convertir una energía mecánica de las ondas de voz en una energía eléctrica. Es decir, cada vez que hablamos, el diafragma se mueve y autogenera internamente pequeños pulsos de las vibraciones de las ondas sonoras. Esas ondas sonoras son convertidas luego en ondas eléctricas en función, en la medida que vayamos hablando. Entonces esas ondas sonoras van a través de un cable positivo, que es el de acá, y un negativo, que es el de abajo, y que van a generar una corriente, unas pequeñas pulsaciones, una corriente muy pequeña. Y justamente lo que necesitamos es preamplificar esa corriente para que luego amplificarla y
activar este solenoide que les he hablado del interruptor electromecánico. Ok, después de haber visto los dos componentes principales de este proyecto, vayamos ahora sí a la parte más importante, que vendría a ser en este caso el diagrama esquemático, que como siempre lo vamos a hacer aquí en este video a mano alzada. Algunas personas me siguen preguntando que por qué no utilizo programas de diseño para hacer el diagrama, y ya les he dicho y lo vuelvo a repetir. Obviamente, si yo mando a hacer tarjetas PCBs a GLC PCB y se las muestro en el video, para mandar a hacer esas tarjetas PCB yo tengo que diseñar de manera electrónica la parte de cada proyecto, es decir, cómo poner la resistencia, el condensador, la bobina y todas esas cosas. Entonces, obviamente, tengo que diseñarlo con un software de edición. Para este caso yo suelo usar AC-EDA, que también le he dicho muchas veces a mis suscriptores cuando me lo preguntan, una herramienta que es gratis y que es parte también ellos son parte de la empresa de GLC PCB. Lo pueden buscar e ingresar a AC-EDA y realizar sus propios diseños. Entonces, yo lo hago en papel porque lo que trato de hacer es que ustedes lo puedan entender. Para mí sería fácil ponerlo en la computadora y mostrarlo, entonces incluso el video sería más corto. Pero, sin embargo, a pesar de ello, y que muchas personas también me lo piden, lo hago de esta manera, a mano alzada. Y lo más importante aquí es compartir conocimiento y que ustedes aprendan. Ok, vamos a empezar a partir de este momento con el diagrama esquemático a mano alzada de este proyecto de cómo abrir una cerradura con un aplauso o con un clap. Algo importante también a tener en cuenta es que este proyecto no solamente me va a permitir abrir la cerradura con un aplauso, con un clap o con una palmada, sino también le vamos a dar un uso adicional que lo vamos a ver al final de este video cuando vayamos a la parte práctica. Ok, vamos a empezar en estos momentos diagramando a mano alzada el proyecto. Para ello vamos a usar indirectamente dos transistores de propósito general, en este caso dos transistores, el BC547, vamos a ponerlo por acá. Acá hay uno, la base. El transistor BC547 es un transistor de propósito general que permite entregar una pequeña cantidad de corriente, pero lo pueden incluso reemplazar por cualquier transistor de propósito general. Por ejemplo, el BC548 pueden usar, es un transistor también NPN, pueden usar un BC337 o incluso un 2N3904. Ok, entonces vamos a usar para este caso dos transistores en tándem. No es esta configuración, no es una configuración, ojo, Darlington. El Darlington es distinto, pero igual es muy parecida a un Darlington, pero que cumple una función de preamplificar la señal que vamos a manejar a través del micrófono. Okay, dos transistores, en este caso dos transistores BC547, vamos a ponerlo por acá, BC547. Acá hay otro transistor BC547. Ambos son transistores obviamente NPN. Vamos a poner la base conectada al conector del segundo transistor. Y algo importante tener en cuenta que los emisores van a ir conectados. En una configuración Darlington no es así. El Darlington, el emisor de un transistor va conectado a la base del segundo transistor. Aquí no, aquí los dos están en emisor común. Este punto es el punto más negativo. Y aquí algo importante tener en cuenta es la conexión al micrófono. Vamos a ponerlo por acá. Pero para conectar al micrófono no lo vamos a conectar directamente, ¿no? Para conectar al micrófono necesitamos conectar o poner un condensador. Y para nuestro caso vamos a poner un condensador electrolítico. El condensador electrolítico es un condensador que puede cumplir varias funciones en un circuito eléctrico o electrónico. Y para nuestro caso es un electrolítico y por lo tanto tiene una polaridad, el negativo arriba y el positivo abajo para este caso. Y vamos a usar un condensador electrolítico, en este caso de 10 microfaradios, 50 voltios, ¿no? Puede ser, si vamos a manejar 12 voltios y la otra limitación es de 9, puede ser obviamente los voltajes del condensador superiores a esos voltajes. Puede ser de 16 voltios, de 25 voltios o de 50 voltios. El de 50 voltios es un condensador pequeñito, vamos a usar ese para este proyecto. Y aquí este condensador cumple una función que no es un condensador de filtro, no es un condensador de desacoplo, sin embargo, sí cumple la función de unión, es decir, de permitir que la corriente circule desde el mismo micrófono hasta
la base de ese transistor, y a ese tipo de condensador, en esa conexión, se conoce como condensador de acoplo. Entonces, al ser un condensador de acoplo, aquí vamos a ponerle el símbolo, vamos a ponerlo así. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Para que se guíen, este vendría a ser el micrófono. No es el símbolo del micrófono, ojo con el detalle. Sin embargo, si se fijan, en la parte posterior podemos ver el positivo con una línea y el negativo con varias flechas o líneas hacia abajo. Entonces estoy simulando eso aquí. Acá ponemos el positivo, de acá el negativo. Este vendría a ser el micrófono. ¿Ok? Y finalmente esta conexión es la que va a ir a tierra. La parte de acá es la que va a ir a tierra. La primera tierra de la primera fuente, la fuente principal, ¿no? Entonces esta es una configuración emisor común, y este emisor común va conectado también a tierra. Vamos a conectarlo directo a tierra. Hasta ahí vamos bien. Este primer transistor va a ir conectado a una resistencia de 220 ohmios por acá. Todas las resistencias que vamos a manejar en este proyecto, en este caso, son de 1/4 de watts, así que no hay ningún problema. Y aquí vamos a conectar a nuestra otra estrella para el control de, en este caso, de la cerradura. Vamos a tener que usar un transistor de mediana potencia, y para nuestro caso vamos a usar el TIP41C, que es un transistor de mediana potencia para manejar corrientes superiores a la de un transistor como, por ejemplo, de propósito general como el BC547, ¿no? Acá el emisor, el transistor TIP41 es un transistor, como ya sabrán, es un transistor de mediana potencia. Vamos a ponerlo por acá, TIP41C. El emisor va conectado acá a la resistencia de 220 ohmios. Después vamos a hacer el análisis técnico rápido, porque la verdad que este es un proyecto muy sencillo, no es nada del otro mundo. Hasta ahí vamos bien. Y aquí en la base, a través de la conexión, va a ir otra resistencia. Para nuestro caso va a ir una resistencia de 100K. Aquí, 100K. Y esta resistencia va a ir polarizada directamente hacia la base de este transistor. Voy a ponerla por acá. Vamos a suponer que este es Q1, este es Q2, y va a ir a la base directamente del transistor Q2, acá, a esta base. Hemos dicho que esta resistencia es de 220 ohmios. Todas las resistencias son de 1/4 de watt. Y para la alimentación, directamente, vamos a conectar dos resistencias, una de 1 megaohmios y otra de
1.8K. De ahí vamos a ver la función de cada resistencia y de cada componente cuando hagamos el análisis en unos minutos. Aquí va a ir dos resistencias, vamos a ponerlo por acá, a la alimentación. Acá va a ir la alimentación directamente. Y tenemos acá dos resistencias, una pequeña resistencia para polarizar el micrófono, que lo vamos a ver luego, acá, así. Que es la resistencia importante tener en cuenta. El valor de esta resistencia es importante porque va a determinar la sensibilidad del circuito. Acá vamos a una resistencia, en este caso de 1.8K. Luego vamos a hacer el análisis. Y luego hay otra resistencia de 1 megaohmio que va a ir conectado aquí al negativo. Hay otra resistencia de 1 megaohmio. Vamos a ponerlo por acá. Acá. En este caso al condensador. Al negativo del condensador. Acá va la resistencia. Esta resistencia es de 1 megaohmio. Esta resistencia cumple una función importante, que lo vamos a ver luego en el análisis. Y entonces tenemos ya el circuito casi ya acabado. Falta un detalle de la conexión de la cerradura, que lo vamos a ver en unos segundos. Y aquí, en esta parte, vamos a poner el positivo. Acá el negativo de la primera alimentación que les hablaba, y es una alimentación de 9 voltios DC. Es decir, tenemos la primera alimentación de 9 voltios DC, en donde el positivo va conectado de esta manera. Tenemos el micrófono, y aquí está faltando la conexión a en este caso, a nuestra cerradura eléctrica. Y para esta conexión de la cerradura eléctrica, lo que vamos a hacer es vamos a conectarlo obviamente al colector de este transistor. Pero, como hemos dicho, si yo estoy alimentando el circuito está diseñado para trabajar con 9 voltios, este circuito, ¿no? O sea, trabaja de manera eficiente con 9 voltios. Esta cerradura es de 12. Si bien es cierto, con 9 voltios va a poder trabajar, pero es más eficiente manejarlo con los 12 voltios que el fabricante te dice que va a trabajar esta cerradura eléctrica. Entonces necesitamos obviamente para este proyecto dos fuentes. Y la segunda fuente que vamos a utilizar es, en este caso, una fuente de 12 voltios, ¿no? Vamos a poner la fuente por acá, el positivo acá. Ponerlo así, 12 voltios DC. Y esta segunda fuente, vamos a ponerlo por acá, vamos a dibujarlo tal cual como se muestra, para no confundirnos. Vamos a suponer que esta es la chapa eléctrica. ¿No? Y esta chapa tiene, como hemos dicho, tiene dos cables, uno rojo y uno negro, ¿no? El rojo es el positivo. Entonces, si el rojo es el positivo, lo tengo que conectar obviamente a la fuente de alimentación de los 12 voltios. Acá, ahí están viendo. Y el negativo de esta chapa, este es el cerradura eléctrica. Lo vamos a conectar directamente aquí al colector del tip 41. Aquí. Al colector del tip 41. Entonces yo necesito, para que esta cerradura se energice, necesito aplicar los 12 voltios y se retrae cuando aplico los 12 voltios en el pulso, y cuando libero, dejo de aplicar los 12 voltios, se libera y se abre. Se abre y se libera. Se abre y se libera. Entonces, simplemente lo que se va a aplicar son pulsos para hacer de que se retraiga y luego se libere la cerradura. Ok, hasta ahí está bien,
Pero ustedes se preguntarán dónde va el polo negativo de los 12 voltios. Ah, acá viene el detalle, ¿no? Acá. El polo negativo en este caso, de los 12 voltios no va a ir al común. Normalmente solemos pensar o creer que todos los circuitos tienen que tener un común, y si tienes dos fuentes pueden utilizar un común para ambas fuentes. La regla general es así, pero hay circuitos como este que no se manejan de esa manera. ¿Por qué? Para no mezclar las corrientes de una manera errónea, lo que se ha hecho es no conectarlo al negativo, aquí, este es GND, de la primera fuente, sino conectarlo al emisor del tip 41. Entonces este negativo viene aquí directamente al emisor del tip 41C, conectado, y baja. Igual este diagrama lo pueden sacar del video, o igual en la descripción de este video les estoy dejando el enlace, como siempre lo hago en cada uno de mis videos, de todos los diagramas que yo realizo para ustedes. Para este caso, cómo abrir una cerradura con un aplauso con un clap. Ok, hasta ahí ya tenemos básicamente todo nuestro diagrama terminado. Y bien, ahora sí estamos listos para empezar con el análisis técnico paso a paso de este proyecto muy simple y sencillo. De verdad que es muy sencillo. No vamos a consumir mucho tiempo en el análisis porque es obvio cómo funciona. Igual se los voy a explicar. Tenemos el corazón, la cerradura. El control electrónico lo hacemos con el tip 41C, y tenemos una etapa de preamplificación, digamos así, que es con dos transistores de ruido general, en este caso el BC547. El resto son resistencias de polarización. Un componente importante es este condensador. Como le he dicho, es un condensador de acoplo. ¿Por qué acoplo? Porque lo que voy a hacer es acoplar la señal que genera este pequeño micrófono, que es una señal muy pero muy pequeña. Vamos a acoplarla para que excitemos la base, en este caso del tip 41C. ¿Ok? Entonces hemos dicho que existen dos fuentes, una fuente de 9 voltios para el circuito de la parte electrónica y una fuente de 12 voltios para la cerradura eléctrica. A decir verdad, como les he dicho, este circuito es muy simple y es para propósitos de educación, es decir, pedagógicos. ¿Lo pueden llevar a la práctica? Sí. ¿Les va a funcionar en la práctica? ¿Es eficiente? Sí. Y no solamente ello, si desean también le vamos a dar un uso adicional que lo vamos a ver al final de este video. O sea, puede cumplir dos funciones, no solamente abrir una cerradura, sino algo adicional que lo vamos a ver luego. Ok, entonces vamos a empezar con el análisis. ¿Qué función cumple cada componente? Que es algo que las personas me preguntan y me dicen, ya, pero si tú consigues un diagrama, ¿qué función cumple tal resistencia? ¿Qué función cumple tal transistor? ¿Cómo funciona el condensador? Esas cosas son detalles técnicos que deben conocer cuando hacemos un análisis técnico. Si no conocen cómo funciona un dispositivo, no podemos conocer la electrónica. Necesitamos conocer la electrónica básica, que es la parte o los cimientos fundamentales del conocimiento para entender un diagrama o un circuito, o cuando diseñamos. Entonces, en estos momentos voy a explicarles qué función cumple cada componente y cómo realizar el análisis. Esta resistencia de 1.8K está conectada a la alimentación, y si se dan cuenta va conectada directamente al micrófono. Es decir, esta es una resistencia para también acoplar la polarización del micrófono. No cumple otra función. Es decir, yo no puedo conectar el micrófono directamente al condensador y luego aplicar la señal. No, este micrófono necesita una cierta polarización, un cierto voltaje en continua para que el micrófono funcione. Y para eso existe esta resistencia de 1.8K, un cuarto de watt. La sensibilidad que le vamos a dar a la hora que hagamos la va a dar no solamente el micrófono, sino también el valor de esta resistencia. Si la resistencia es muy alta, la sensibilidad va a ser menor. Ojo con el detalle, esa es la función de esta resistencia. Ahora ustedes se preguntarán, la función del condensador, ya lo he explicado, el condensador es un condensador de acoplo. Acopla, ¿qué significa acoplar? Unir un punto de un circuito con otro, pero a una cierta impedancia. Ahí viene el detalle de el acople de impedancias. Cuando hablamos de audio, hablamos de acople de impedancias, y el condensador cumple una función importante, no para acoplar la impedancia, sino para acoplar la señal. Ojo con el detalle, la señal que genera este micrófono. ¿Ok? Entonces, no solamente ello, tenemos los dos transistores en una configuración especial que no es Darlington, pero que son preamplificadores, uno excita a otro y ambos conducen. Y no solamente ello, esta señal que se entrega al micrófono llega al condensador de acoplo y se bifurca, va hacia la base del Q2
y no solamente ello, sino también va hacia la base del transistor tip 41C a través de la resistencia de 100K. Esta es una resistencia de polarización de base, pero que va conectado a la alimentación de la primera fuente de 9 voltios, si se dan cuenta. Esto, acá los 9 voltios se aplican a la polarización, no solamente a la base, sino también a la polarización de la base de los dos transistores que están en tándem. ¿Okay? Esta es una configuración en tándem, más no en Darlington. ¿Qué función cumple esta otra resistencia? Es una resistencia de acoplo entre el emisor del tip 41 y el colector. Quiera o no, son dos fuentes de alimentación distintas, y tú te preguntarás por qué dos fuentes. Una para la parte electrónica, que es esto de acá, y otra la eléctrica para la parte eléctrica para la cerradura, porque la cerradura trabaja con 12 voltios. ¿Pueden obviar esto? Sí, aplicar los 9 voltios, pero hay que tener cuidado con el análisis técnico del diagrama, porque al tener dos fuentes de 9 voltios puede haber un colapso. Tener mucho cuidado si quieren utilizar una sola fuente. Ojo con el detalle. Entonces, si yo aplico el positivo de los 12 voltios para la cerradura, la corriente va a circular por aquí, va a llegar al tip 41, pero el tip 41 necesita tener una polarización aquí para que este se cierre. Técnicamente hablando, con estos valores, el transistor tip 41 no está en conducción, y este punto con este punto del colector emisor está abierto y no existe corriente de colector emisor. Y no solamente ello, el negativo de la alimentación de 12 voltios está conectado acá. Por lo tanto, la corriente circula así, no va a circular entre el colector y emisor porque está abierto, y cuando ese se cierra va a circular así por tierra de la segunda fuente. Ojo con el detalle. Entonces, ¿qué sucede técnicamente cuando yo enciendo las dos fuentes? Lo que va a hacer es que este transistor no va a conducir. Este condensador en corriente continua, hemos dicho que en corriente continua este condensador se comporta como un circuito abierto. Eso lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, y por lo tanto los voltajes de polarización nunca van a llegar aquí al BC547 porque el condensador está abierto. ¿En qué momento el condensador va a funcionar? Cuando yo aplico una señal que va a hacer que cargue y se descargue. Ojo con el detalle. El condensador en corriente continua se comporta como un circuito abierto, es decir, como un interruptor abierto. Para que el condensador se cierre, necesito aplicar un cierto voltaje en continua o una señal que va cambiando en el tiempo, para que el condensador se cargue y se descargue y haga este efecto internamente y deje pasar la señal de acople del micrófono. ¿Ok? Entonces, técnicamente hablando, cuando yo prendo las fuentes, el condensador no deja pasar la corriente, estos transistores no conducen, y menos obviamente este tip 41, y la cerradura se queda en stand-by, no abre, simplemente se queda abierto, no se queda así como está, porque el tip 41 no ha cerrado el circuito. Miren que estoy tomándome el tiempo, esto lo podría haber explicado en 2 minutos, pero me estoy tomando el tiempo para que ustedes lo entiendan. O sea, para mí es sencillo, este diagrama lo puedo explicar en 2 minutos. En 120 segundos. Sin embargo, ya llevo 28 minutos desde que empecé este video. Me estoy tomando el tiempo para que ustedes lo entiendan, porque es la única forma de que podamos aprender, con el análisis. Siempre les he dicho y siempre se lo voy a recalcar: a mí no me interesa el tiempo, me interesa que ustedes aprendan. Si quieres aprender, quédate, y si no quieres aprender, next, ándate a otro video, o simplemente dale pulgar abajo, porque tienes 2 opciones: pulgar arriba, pulgar abajo. Si no te gustó, pulgar abajo. Y si quieres aprender y quieres seguirme y quieres entender los fundamentos de la electrónica, dale pulgar arriba y apóyame. Y mira el tiempo que estoy consumiendo con ustedes para que puedan entender. ¿Ok? Algo muy importante que lo tienen que tener en cuenta cuando vean mis videos. A mí no me interesa el tiempo. Consumo mi tiempo porque me es gratificante, porque me apasiona la electrónica, porque quiero enseñarles a ustedes que la entiendan como yo la entiendo. Y a mí nadie me la enseñó, yo lo tuve que aprender. Ahora, esos conocimientos se los comparto sin nada a cambio. Si realmente me quieres apoyar, comparte este video y dale pulgar arriba. Y si no te gustó, pulgar abajo. ¿Ok? Entonces empezamos, ya hemos identificado qué función cumple cada componente. Y ahora sí vamos a empezar. ¿Qué sucede cuando yo hablo por el micrófono? Le hemos dicho. O hago este clap, en inglés clap, es un aplauso, genera una onda sonora
internamente, que es la onda mecánica que hace que el diafragma, como hemos dicho, se retraiga al compás del sonido y no solamente ello genere internamente, porque es un traductor, genera internamente una pequeña corriente. Entonces, la señal está así, se genera una pulsación y regresa. Si yo hago otro clap, dependiendo incluso más grande, dependiendo del sonido, si hago despacio, si hago más fuerte, o si incluso yo hablo más fuerte, se va a generar una señal, ¿no? Porque el micrófono lo baja. Pero esta señal, que es una corriente que genera el micrófono, por ser un traductor, es una corriente muy pequeña. Entonces necesitamos acoplarla con el condensador para que llegue a 2 puntos. La corriente de esta señal va a llegar aquí y va a llegar acá. Acá no, porque hemos dicho que esta también va a ir por acá, pero no le interesa esto. ¿Por qué? Porque esta resistencia es de acople de la señal de polarización del micrófono. O sea, llega por acá, polariza al transistor, llega aquí, y en stand-by, los transistores están en stand-by. Este pequeño pulso que se genera va a hacer que los transistores conduzcan. Justamente estas pulsaciones, ¿no? Cada vez que yo hago estas pulsaciones de los clap, va a hacer que los transistores conduzcan al vaivén de la señal que se está autogenerando de las ondas mecánicas, las ondas sonoras que estoy generando en señales eléctricas pulsantes. ¿Okay? Va a hacer que los transistores conduzcan, y no solamente ello, va a polarizar también, se va a montar sobre, en este caso, digámoslo así, entre comillas, la portadora de la señal continua. Acá hay una señal continua, una señal de los 9 voltios aquí y aquí, pero va a llegar por aquí y va a polarizar también al transistor TIP41C. Esta resistencia no nos interesa, pues esta resistencia es de polarización de base y también de esta base de estos dos transistores en tándem. Entonces, la señal que ven acá va a autogenerarse aquí, ¿no? Y no solamente aquí, sino también aquí, en este punto. Y va a hacer que el transistor TIP41C también conduzca, porque lo está sacando de su punto de enclave, lo está sacando porque esa señal que se genera va a hacer que este conduzca entre base y emisor. Al conducir, lo que estoy haciendo es que circula la corriente por el colector emisor y cierra el circuito hacia acá, hacia tierra. Y aquí viene la parte interesante, porque no solamente ellos se van a mezclar las dos corrientes. La corriente va a circular por aquí, hacia tierra, ¿no? Y no solamente ello, va a circular también por acá. O sea, voy a tener la unión de las corrientes de ambas fuentes a través del TIP41C. Por aquí viene para acá y cierra el circuito, este funciona, y también viene por acá y cierra el circuito hasta acá. Entonces, como ven, en la medida que yo hago el clap, genero las pulsaciones, activo los dos transistores, activo el TIP41C y la cerradura se va a cerrar y se va a abrir con el clap. ¿Por qué? Porque estoy generando los pequeños pulsos que hacen que los transistores salgan de su zona de corte a la zona de amplificación o de saturación y conduzcan. Y no solamente ello, vamos a ver qué otra función cumple este circuito si yo no le pongo una cerradura, sino yo le pongo un diodo LED de 12 voltios aquí, ¿no? Obviamente un diodo LED de 12 voltios no me va a consumir los 670 miliamperios, me va a consumir de repente 200 miliamperios o menos. Incluso el transistor podría ser un transistor más pequeño si van a utilizar unos diodos LED. Eso lo vamos a ver luego en la práctica. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos listos para nuestra prueba final. Tenemos el protoboard, tenemos la parte izquierda, que no la vamos a considerar, es parte de otro proyecto, el micrófono, el TIP41C, el condensador de microfaradios, la chapa de 12 voltios, la alimentación de 9 voltios acá, este cable y este otro cable de acá. El de acá es el positivo, el negativo, los dos transistores y las resistencias. El micrófono, cada vez que hagamos un clap aquí, se debe retraer el pin de la cerradura eléctrica y luego por unos milésimas de segundo y luego liberarse, ¿no? La alimentación de 12 voltios para la cerradura eléctrica está aquí el positivo, el rojo. El negativo va conectado directo acá al colector del TIP41C y acá está el negativo de la fuente. Ok, vamos a empezar con la prueba. Vamos a darle clap o aplaudir. Vamos a ver que el cerrojo se va a retraer y luego se va a liberar en unas milésimas de segundo. Veamos.
Ahí están viendo. Y no solamente ello, si yo me acerco y soplo sobre el micrófono ligeramente, va a suceder lo mismo. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, cuando alteramos las ondas mecánicas del medio, en este caso el medio ambiente, estamos haciendo que el micrófono inmediatamente genere pequeñas pulsaciones eléctricas y que sean amplificadas y luego ejecutadas por el TIP 41C. Si yo hablo demasiado fuerte aquí, voy a habilitar el solenoide, pero este solenoide consume 670 mA. ¿Qué sucede si yo en vez del solenoide yo le puedo aplicar una pequeña lámpara LED de 12 voltios? La sensibilidad va a ser mayor, es lo que vamos a ver en la siguiente sesión de video. Bien, estamos ahora sí en la segunda parte del video, en la parte práctica. Le vamos a dar una utilidad distinta a la del clap para liberar o abrir una cerradura eléctrica. Le he puesto en vez de la cerradura una lámpara de 12 voltios que suelo usar aquí en mis videos. Igual el positivo de la fuente de 12 voltios al cable rojo, que es el positivo, el negativo en serie con el colector de cable verde al colector, y la alimentación a la parte del protowire que corresponde al negativo de la fuente de 12 voltios. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el clap y vamos a ver qué sucede con la lámpara. Un solo clap. Mientras más fuerte sea, la lámpara se va a iluminar más. Vamos despacio. Y la clave sonora. Vamos a bajar la intensidad. Ahí. Vamos a ver qué sucede. Y no solamente ello, si yo hablo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡You! Hola, 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 hola. Probando. 1, 1, 2. Hola, hola, hola. ¡Ey, ey! ¡You! ¡Ey, ey, ey! Probando. Hola, 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 hola. ¡Sí, sí, sí! Como ven, un proyecto interesante. Le pueden dar dos utilidades. No solamente el de abrir una cerradura eléctrica de 12 voltios, sino también esto que estamos viendo aquí. Un proyecto muy pero muy simple y sencillo, con componentes básicos que lo pueden conseguir en cualquier lado, y no solamente ello, que hemos demostrado cómo la electrónica la podemos entender y aprender cuando tenemos las sólidas bases del conocimiento. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, no te olvides por favor darle un like a este video, dale like a este video, apoya este canal y hagamos que este canal pueda crecer compartiendo conocimiento siempre. No solamente ello, también los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. También les informo, como ya les he dicho en los videos anteriores, que ya están habilitadas las supergracias, los super stands. Si quieres apoyar esta labor educativa, puedes apoyarme con un supergracias, apoyando de manera tal de que podamos adquirir más componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Recuerden que esto no es gratis, los componentes los tengo que comprar, a mí no me los regalan. Igual es un gusto para mí poder compartir conocimiento. También les informo que he habilitado la membresía a esta comunidad de mi canal. Si quieres hacerte miembro de mi canal, por favor únete a mi canal para que tengas acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en el último video de cada mes, tener acceso a lo detrás de cámaras y a diagramas esquemáticos que no suelo publicar, y no solamente ello, también tener acceso a las tarjetas PCBs, a los archivos Gerber, para que las puedas fabricar sin ningún costo adicional. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Solo aquí en mi canal de YouTube. Bendiciones.